hoy tenemos una celebración, ¿verdad? Vamos a celebrar como familia espiritual también el Día de la Independencia, y al final, no se me vaya, por favor, yo sé que algunos todavía Dios no los ha hecho libres del espíritu del correcaminos y salen corriendo cuando termina el servicio, pero los hermanos que estamos a un lado los vamos a contener, ¿verdad? Para que juntos celebremos este día como iglesia y como hermanos, amén. Algunos dicen, híjole, es que yo no cooperé o es que no traigo dinero suficiente. No se preocupe. En pagos chiquitos usted puede ir pagando su cooperación. No, no es cierto. El apoyo va a ser simbólico, va a ser significativo, pero si aún así le cuesta trabajo, usted quédese, amén. Y disfrute y conviva con nosotros. De un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque somos ¿qué? Familia. ¿Somos qué? Iglesia. Somos iglesia y somos comunidad, amén. Muy bien. Y de veras, ahorita que pasó el himno, tenemos Alfa Iglesia. Acuérdense que tenemos el Alfa para todos aquellos que nunca han conocido de Dios o que han conocido muy poco de la palabra de Dios o de Dios mismo. Y muy eventualmente tenemos Alfa Iglesia para todos los que ya somos miembros de la iglesia, para aquellos que alguna vez nos alejamos de la iglesia y que queremos ver si nos damos otra oportunidad más para conocer de Dios. Es un tiempo muy, muy bueno y de gran bendición. Amén. Entonces, si no ha participado a Alfa Iglesia, anótese, porque es un tiempo de gran bendición. Mi esposo y yo tomamos el último Alfa Iglesia, ¿verdad? No tienen ni idea todo lo que aprendimos. Fue de gran bendición para nosotros que ya tenemos un tiempo de caminar en el Señor. Entonces, anótese si es que no se ha anotado. Y bueno, entremos rápidamente en la palabra de Dios después de estos pequeños anuncios. La enseñanza del día de hoy se llama la necesidad de comprender la palabra. ¿Creen que haya esa necesidad en nosotros? ¿Creen que haya esa necesidad en las personas en todo el mundo? Quizá para alguien no es una necesidad, pero la realidad es que es una necesidad, amén. Y es una necesidad de comprenderla, entenderla, saber qué es lo que Dios quiere decirme a través de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a iniciar. Le invito a que se ponga de pie y vamos a leer Nehemías 8:8. Y parafraseando rápidamente antes de leer esta porción de la palabra, el pueblo de Israel regresa del exilio. Nehemías fue llevado por Dios para levantar nuevamente los muros de Israel, y en un momento se reúne con Esdras y demás levitas para compartir la palabra de Dios. Entonces estaba Esdras con los levitas en una plaza frente a la puerta de las aguas, y dice esta porción que quiero que leamos juntos, por favor. Esta es en la traducción, Nueva Traducción Viviente. ¿Listos? Dice así: leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender ¿qué? Cada pasaje. Vamos a orar. Incline su rostro. Amado Padre, levante sus manos como un acto de rendición. Amado Padre, aquí estamos. Aquí estamos como ese pueblo de Israel que se habían retirado de Tierra Santa, se habían retirado de tu presencia, habían sido exiliados por el enemigo que los había conquistado, pero ellos decidieron reconstruir los muros. Ellos decidieron levantar nuevamente los muros de Israel como un acto de reconocimiento de que necesitaban estar cerca de ti, cerca de tu presencia, en ese lugar santo. Y dice la palabra, amado Dios, que cuando la gente escuchaba la palabra de Dios, se las explicaban, la gente empezó a llorar, y con sus manos levantadas, y algunos postrándose y otros arrodillados, lloraban al escuchar tan poderosas palabras y reconocían que eran para ellos. Aquí estamos igual nosotros, mi Dios. Gracias, gracias porque nos has liberado de la esclavitud del enemigo y de Satanás.
de nuestra vida, que somos el templo del Espíritu Santo. Gracias, amado Dios, porque el día de hoy tú nos vas a hablar, tú vas a ayudarnos, mi Dios, a comprender la palabra con claridad. Tú nos vas a ayudar, mi Dios, a entender inclusive algunas posturas erróneas en la lectura de la palabra, el contexto, el idioma, la cultura. Gracias, Padre, porque tú nos vas a ayudar a entender por qué es ciencia, arte e interpretación. Gracias, Padre, porque en esta mañana tú nos ayudas también a entender la unidad, la diversidad y el poder transformador de tu palabra en nuestra vida. Aquí estamos, mi Dios. Bendícenos con tu palabra en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos llene de tu presencia, pero también con una sed y un hambre de conocer más de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. De un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Tomen su lugar. Pero antes de arrancar, quiero pedirles que hagan algo fuera de lo común, que no hemos hecho muchas veces. Seguramente va a ir llegando un poquito más de gente. Los que puedan pasarse más adelante, les invito a que se pasen más adelante para que los que lleguen se puedan encontrar un lugar antes de poner más sillas negras. Entonces, acomódense con calma, por favor. Creo que ya tenemos que comprar más sillas, ¿verdad? Creo que ya tenemos que comprar más sillas. Entonces, que el Señor nos dé esa bendición para poder traer más sillas para su iglesia y para los hermanos y amigos que están llegando. Y bueno, como introducción, mis hermanos, estamos en el mes de la celebración del mes patrio, ¿verdad? Pero también, ¿qué estamos celebrando? El mes de la Biblia, que por Casidoro de Reina y también por Cipriano de Valera nos fue traducida la Biblia ¿a qué? Al español, a un lenguaje entendible para nosotros. Y aunque sí, al principio el lenguaje era muy españolizado, porque a veces todavía seguimos leyendo esas traducciones, es más claro, es más accesible. Amén. Lo podemos entender, lo podemos comprender. Antes la Biblia estaba ¿en qué lenguas? En arameo, ¿en qué? En hebreo, y principalmente el Nuevo Testamento estaba en griego, ¿verdad? Pero gracias a Dios, a su misericordia, al amor de Dios, ahora ya lo tenemos en español. ¿Quién dice gloria a Dios? Amén, amén. Sin embargo, mis hermanos, la celebración no es solamente un asunto histórico, que en cierto año fue escrita la Biblia en español. También tiene un profundo sentido espiritual. ¿Quién dice amén? Es un profundo sentido espiritual que la Biblia esté escrita en otros idiomas y en el de nosotros en español. Y la primera pregunta de esta mañana: ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve tener la Biblia en nuestras manos si no la comprendemos con el corazón? ¿Alguien alguna vez leyó la Biblia y dijo, no, pues no la entendí, y la cerró? Creo que muchos hemos pasado por ahí. Que a veces le hacemos como si la Biblia fuera la bola mágica y que quieres que se abra, y donde se abra ahí Dios te hable, ¿verdad? Y termina diciendo, no, pues no la entendí, creo que Dios no quería hablar conmigo, y la cerramos. Pero mis hermanos, recordemos que la palabra de Dios no es un libro más. ¿Quién dice amén? La palabra de Dios es luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Muchos de nosotros hemos estado en la oscuridad, ¿sí o no? Muchos de nosotros hemos estado en tinieblas. Pero ¿qué dice el Salmo 119, 105? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y aunque algunos no lo entienden en esa traducción, fíjense en esta traducción cómo lo dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Eso es lo hermoso de las nuevas traducciones. Ahora, ¿a dónde tenemos que ir en los momentos más oscuros, más difíciles de nuestra vida? A la palabra, ¿verdad? Y la bendición de la palabra es que no solamente te alumbra, no solamente te da luz, no solamente te ayuda a tomar decisiones, también la palabra es ¿qué? Alimento. ¿Alimento para qué?
para el alma, ¿verdad? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice así, hablando Jesús dijo, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, tú y yo, desde que llegamos a Cristo, desde que tuvimos ese nuevo nacimiento, necesitamos ¿qué? Alimentarnos de la palabra. ¿Sí? ¿Usted conoce a alguien desnutrido? Y no estoy hablando espiritualmente, físicamente. ¿Usted ha conocido a alguien muy desnutrido porque no se ha alimentado bien? Espiritualmente pasa lo mismo. Si no alimentamos nuestra alma, nuestro espíritu, vamos a ser desnutridos espirituales. Y sí, vamos a estar muy gorditos, muy llenitos, pero desnutridos en lo espiritual. Por eso hay que alimentarnos de la palabra. Ahora, mis hermanos, hoy veremos la urgente necesidad de comprender la palabra para nuestro crecimiento espiritual, para vivir en obediencia y para también experimentar el poder transformador de Dios. ¿Alguien lo ha transformado Dios? ¿Alguien puede dar testimonio que su vida ha cambiado a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo? Sí, entonces mis hermanos, existe una urgente necesidad de comprenderla. Ahora, algunas personas dicen, pastor, es que yo sigo siendo igual desde que llegué a la iglesia. Pastor, es que ya llevo años en el evangelio y no he cambiado, sigo cometiendo los mismos errores. Entonces yo me preguntaría, ¿será necesario y urgente comprender la palabra? Claro que sí, es urgente, es necesario comprender la palabra. Ahora sí, mis hermanos, vamos al primer punto. Nada más el día de hoy les traigo 6 puntos, pero son muy rápidos. ¿Estamos listos? El primer punto es que la Biblia es el regalo de Dios y que debe de ser entendida con claridad y accesibilidad. Diga conmigo, claridad y accesibilidad. Mis hermanos, hombres de Dios trabajaron arduamente traduciendo la palabra de Dios para que tú y yo pudiéramos tener en nuestras manos la Biblia en nuestro idioma. Y eso, mis hermanos, lo decía hace un momento, esa es una expresión del amor de Dios para ti, para mí. ¿Quién dice amén? El que tú y yo podamos accesar a esta palabra divina de Dios es una expresión de su amor. ¿Sabe por qué? Porque hay miles de lenguas a las cuales todavía no se ha traducido en su idioma la Biblia. Amén. Ahora, eso nos debe llevar a nosotros a la siguiente reflexión: que tú y yo vivamos todos los días de nuestra vida con un corazón agradecido porque tenemos acceso a ella. ¿Sí? Hay una película de hace mucho tiempo que vi con Daniel, un morenito, Daniel Washington, creo, donde eran tiempos ya apocalípticos y donde lo empiezan a perseguir porque era el único que tenía un libro especial y era el único que quedaba en la tierra. Y al final de la película, ¿qué creen que pasó con ese libro? Fue destruido. Lo destruyeron. ¿Y saben cuál era ese libro? Era la Biblia. Era la palabra de Dios. Va a llegar un momento en el cual van a desaparecer todas las Biblias de la tierra. El enemigo se va a encargar de que ya no se predique la palabra, que nadie tenga Biblias en sus casas, ¿sí? Y por eso hicieron esa película, para tratar de imaginar lo que va a suceder en esos tiempos. Pero tú y yo por eso debemos tener un corazón agradecido, porque tenemos acceso a ella y la podemos leer y Dios puede obrar en nuestra vida. Amén. Y otra reflexión que tú y yo tenemos que hacer en esta mañana es que hay muchas personas que no la conocen. Hay muchos lugares en el mundo donde no tienen esta traducción a su idioma. Entonces hay que orar y si es necesario apoyar económicamente para que sea traducida la palabra. Amén. Y bueno, te quiero preguntar, ¿cuántas traducciones o versiones de la Biblia en español conoces? Levante la mano los que conozcan una. Ok, déjenla. Que conozcan 2. Si no conoce 2, bájela. Si conoce 3, miren, les van a poner algunas traducciones ahí en la pantalla.
más usadas en las iglesias. La que todos utilizamos normalmente es Reina Valera versión 60. Después vino Reina Valera contemporánea, que es ya un lenguaje más actual. En muchas iglesias utilizan la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, que es la que a veces yo utilizo y que estoy utilizando hoy. Y todavía hay una que está más papita, más sencilla, o sea, la digieres rapidísimamente, que es la traducción al lenguaje actual. Todos los que tenemos un dispositivo y que hemos descargado una aplicación, ahí puedes encontrar varias traducciones o versiones de la Biblia, pero siempre te recomiendo lo siguiente: compárala con Reina Valera, que es la versión más apegada a la palabra de Dios, ¿sí? Pero todas estas traducciones se han hecho, mis hermanos, para que tú y yo no tengamos pretexto para decir: es que no entiendo, es que no comprendo, ¿sí? Entonces, todos aquellos que hablamos español tenemos la bendición de leerla en nuestro idioma. Y para los que hablan inglés, la pueden leer también en inglés, en un inglés muy antiguo y en un inglés también muy reciente. Ahora vayamos al siguiente punto. Hay dos posturas erróneas frente a la interpretación o a la lectura de la palabra. Y déjenme compartirles. El teólogo Ernesto Trenchard menciona dos posturas erróneas al momento de leer y entender la palabra. Una de ellas es que dicen: yo no necesito ayuda para entender la palabra. Es más, yo ya estudié la prepa, ya estudié la licenciatura, ya tengo un doctorado. Yo la puedo leer solito sin que nadie me la explique. ¿Y saben cuál es el peor error? Que la Biblia fue escrita hace miles de años, ¿sí? Fue escrita hace miles de años. Y hay cosas que nos las tienen que explicar, ¿sí? El domingo pasado dije una expresión. A ver, los que son de mi rodada, algunos se me quedan viendo así. ¿De su rodada? Bueno, puedo decir, aquellos que llevan las mismas horas de vuelo que llevo yo, y otros se me quedan: ¿de qué está hablando, pastor? Seguramente que todos los de entre 14 y los nuevos jóvenes de 35 siguen viéndome igual. ¿Pero qué quería decir? Que los que son de mi edad, ¿sí? Entonces, en la palabra de Dios hay expresiones, palabras, frases que fueron escritas hace miles de años. Y yo le hablo a usted, te hablo a ti, joven, y te me quedas así. Con más razón necesitamos que nos expliquen ciertas porciones de la palabra, porque no las vamos a entender. ¿Están conmigo? Ese es el primer error. Porque dice Primera de Juan 2:27, ¿no tenemos al Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas? Sí, mis hermanos, tenemos al Espíritu Santo, pero les repito, hay miles de años de cultura, de lingüística, de tradiciones geográficas, arqueológicas, que posiblemente no podamos entender muchas cosas. Y le voy a poner un ejemplo muy rápido. ¿Se acuerdan esa porción de la palabra donde a Jesús se le acerca un joven rico, ¿sí? Tipo el Canelo, con 150 millones de dólares en el bolsillo por su última pelea, y le dice, y se postra ante él para reconocerlo como Señor y Maestro, y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? ¿Sí se acuerdan lo que le dijo? Seguramente cuando lo vio Jesús, inmediatamente dijo: ay, este es un joven fariseo, ya vi su anillo, ya vi sus vestiduras. Y le dice: pues no matarás, no levantarás falso testimonio, no fornicarás. Y le empieza a decir lo que dice la palabra de Dios y la ley. Y le dice: Señor, eso lo aprendí desde muy chiquito, desde muy joven. O sea, un joven le dice: desde niño. Porque esa era la tradición, que desde temprana edad, 5 o 6 años, pasabas a aprender la palabra de Dios. Y mucha de ella la memorizabas. Y él decía: yo la conozco, yo la aplico. ¿Y qué le dijo después?
Ok, bien has hecho. Ahora, vende tus 50 millones de pesos que acabas de ganar ayer en la pelea. Regálalos, dáselos a los pobres. ¿Y qué hizo el Canelo Riquín Ricón? Se agüitó. Para los que no me entendieron, se entristeció. Yo nomás preguntaba. Era una simple pregunta. Y se fue. ¿Y qué dijo el Señor? Vayamos a la palabra. Fíjense en esta expresión. Marcos 10:25. Marcos 10:25 dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. A ver, todas esas mamitas bonitas, chulas, que en su bolsa traen la bolsa de Sport Billy. ¿Alguien no sabe qué significa eso? ¿Quién tiene una aguja? ¿Alguien tiene una aguja? ¿O ya son más modernas que ya no ocupan agujas? En mis tiempos todas las mujeres traían una aguja con hilo en su bolsa. Ya son más modernones ustedes, ¿verdad? No son de mi rodada, ya entendí. Bueno, todos sabemos que es una aguja. Esta expresión se utilizó hablando de un instrumento muy utilizado en ese tiempo. Miren, gloria a Dios. Denle doble porción de pozole a la hermana, por favor, en este domingo. Tenemos que ser amigos, ¿eh? Estamos hablando, estamos sintonizados en el mismo canal. Hermanos, a ver rápidamente, ¿puede realmente entrar un camello por ahí por donde alguien alcanza a ver la aguja? ¿Alguien alcanza a ver el hilo? Pues ¿qué creen? Jesús dijo, dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja que entre un rico al reino de los cielos. Eso dijo. Y por ahí varios teólogos, varios estudiosos trataron de interpretarlo. Algunos decían que era porque en ese tiempo, para entrar a un reino habían unas puertas grandísimas y que también había una puertita chiquita y que a esa se le llamaba ojo de aguja. Ya se clarificó que no es verdad, porque en ese tiempo no existía ese tipo de puertitas en una puertototota. Porque alguien quiso darle un ejemplo muy romántico. No, es que cuando llegaban los hombres del desierto y querían entrar, ya estaba cerrada la puerta, entonces tocaban y el camello lo hacían que se agachara, le quitaban sus cargas, se humillaba, doblaba sus rodillas y entraba. Eso tenemos que hacer nosotros para entrar en el reino de Dios. Suena muy romántico, pero en la realidad, históricamente no fue así. Y hay otras más explicaciones, pero ¿saben cuál es la explicación real? La explicación real que nuestro Señor quiso decir es lo que para el hombre es difícil, para lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Si ese Canelo Riquín Ricón tuviera la humildad de reconocer que Dios es más grande, más necesario e importante que sus 50 millones de dólares, diría sí, lo reparto porque quiero entrar en el reino de los cielos. Pero muchos de nosotros convertimos ciertas cosas, incluyendo en el dinero, en nuestro Dios. Ponemos por encima de Dios muchas cosas en nuestra vida y principalmente el dinero. ¿Por qué el dinero? Porque el dinero te da poder, el dinero te da comodidades, el dinero te da amistades, el dinero te da muchas cosas. ¿Sí o no? Existe la doctrina de la prosperidad, que también es una mala interpretación de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero aquí lo importante que estaba enseñando nuestro Señor Jesús es que
tenemos que hacer a un lado aquello que está por encima de Dios. Amén. Ahora, mis hermanos, después de este paréntesis, ¿en verdad puede pasar un camello por una aguja? No, ¿verdad? Nos queda claro que no. Entonces, leer textualmente es imposible comprender lo que acabamos de leer. Tenemos que entender la cultura, la lingüística y a las personas que estaban escribiendo en ese tiempo esa expresión. Y a pesar de que Jesús hace esta hipérbole, porque así se llama hipérbole, muchos de ustedes hacen hipérboles. ¿Dónde está la hermana Fabi? ¿No vino? Ah, ok, está sirviendo. Hermana Fabi me ha dicho, hermano, le he dicho 1,000,000 de veces que no sea exagerado. No exagere. Eso es una hipérbole. Ayer para la oración tuve que ir a conseguir las llaves porque las prestamos porque están arreglando aquí la palapita. Y vi a este hermano, me dio las llaves y después en otra actividad me lo volví a encontrar. ¿Y qué creen que le dije? Hermano, tiene años que no te veía. ¿Cómo estás? ¿Alguien ha hecho ese tipo de expresiones? Las escuchamos muy seguido y son como bromas, son sarcasmos. El Señor Jesús tiene buen sentido del humor, que hizo esa expresión, ¿verdad? Pero son para querer hacer énfasis en algo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, está el otro error, ¿sí? Pero a ver, por ahí hay una imagen que ya no les compartí. No se hablaba de una agujototota para que por ahí pasara el camello, ¿verdad? No, porque muchos como que nos imaginamos ese tipo de cosas. El siguiente error, mis hermanos, es que la gente dice al leer la palabra y no comprenderla, dicen lo siguiente: solamente los teólogos y eruditos pueden leer y entender la palabra de Dios. Ese es otro error, ¿sí? Ese es otro error, mis hermanos, y por eso no las leen. Porque están con esa posición, solamente el pastor, solamente los líderes, solamente el hermano Juan, que conoce mucho la palabra. No, mis hermanos. Piensan que solamente la Biblia es para los especialistas, pero ignoran que Dios quiere hablar contigo, quiere hablar conmigo. No importa tu edad, no importa tu generación, no importa tus expresiones que utilizas todos los días. Dios quiere hablar contigo. Y solamente tienes que abrir la palabra, solamente tienes que leerla, tienes que escudriñarla y si es necesario que te la expliquen y Dios te va a hablar, amén. Dios te va a hablar. Así que pasamos a la siguiente, por favor, para que leamos todos juntos lo que puse en esta diapositiva. Lean conmigo. La Biblia nos invita a estudiarla con humildad y a la vez a confiar en que Dios nos revela su verdad. ¿Cómo debe ser nuestro corazón para leerla? Humilde, ¿sí? Y confiar que Dios te quiere hablar. Ahora, pasemos a la siguiente, por favor. El siguiente punto, la necesidad de considerar el contexto, el lenguaje y la cultura. Cuando tú y yo, mis hermanos, leemos un texto, debemos recordar lo siguiente: todo texto tiene un lenguaje, tiene un contexto y también tiene una cultura. Ya lo comentamos. ¿Por qué todo texto tiene un lenguaje? Porque cada palabra que tú encuentras en la Biblia está entretejida como si fuera una gran tela y que te lleva a un mismo sentido. Es más, especialistas han encontrado algo completamente sorprendente en la Biblia, que fue escrita en tantos años, que es encontrar sentido de un versículo de 1000 años con un versículo de otros 1000 años. Eso no sucede en los libros del mundo, solamente en la palabra. Y también, mis hermanos, ¿por qué el texto tiene un contexto? Porque sacar de la Biblia de su contexto genera errores en la fe y genera doctrinas equivocadas. Los testigos de Jehová, espero que aquí no haya un testigo de Jehová, sino Dios lo bendiga, Dios le ama y Dios le quiere hablar también. Fue modificada particularmente en ciertos versículos
en los cuales te hacen entender y creer que Jesús no es Dios. Te hacen entender y creer que el Espíritu Santo solamente es una fuerza activa que te acompaña a tu favor. Pero ¿qué creen? El Espíritu Santo es una persona que se entristece. Solamente alguien que tiene un alma, emociones, o que es una persona se puede entristecer. ¿Sí está conmigo? Están los de la luz del mundo, que aparentemente son cristianos, pero han torcido la palabra de Dios para hacer del profeta casi Dios. Nada se mueve, nadie puede decir me voy a casar con fulanito de tal si no lo autoriza el profeta. No puedo comprar una casa, un coche si no lo autoriza el profeta. Fíjense cómo han manipulado la palabra de Dios para manipular a la gente. Corremos esos errores, mis hermanos, si sacamos el texto de un contexto. Y también, mis hermanos, ¿por qué todo texto tiene una cultura? Porque la Biblia, mis hermanos, fue escrita en tiempos, en lugares y en culturas muy diferentes y muy distintas a las nuestras. Y ya les di hace un rato un ejemplo. Y vayamos a lo que dice Nehemías nuevamente, con el versículo que iniciamos. Dice la palabra de Dios: leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. ¿Qué hicieron Esdras y los levitas? Número 1, leían la palabra. Número 2, la explicaban. Número 3, la interpretaban. Porque habían pasado 70 años y ya habían generaciones entre ellos que no entendían lo que significaba la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, tú y yo debemos leer la palabra. ¿Quién dice amén? Y si no la entendemos, tenemos que pedir que nos la expliquen, ¿sí? Y si yo no les puedo ayudar a explicarles algo, investigo. Me acerco con el hermano Armando Treyes o con algún otro hermano para que juntos podamos entender lo que quiere decir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo la podamos vivir. Amén. Para que tú y yo la vivamos. Ahora, ¿alguien en esta mañana quiere entender la palabra de Dios para vivirla realmente? Demos un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él nos está sensibilizando a comprender y entender la palabra de Dios. Punto número 4, la Biblia como ciencia y arte de interpretación. Fíjense qué dijo Jesús en Lucas 11:28, en nuestra traducción Reina Valera, dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la guardan, la atesoran, la hacen suya. No dicen, no, esta palabra es para Mara. Uy, si conocieran a Mara, esta es para ti, Mara, No, la palabra la guardan, la hacen suya y en consecuencia ¿qué? La obedecen. Es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús. La interpretación bíblica, mis hermanos, entonces es tanto una ciencia como un arte. Es ciencia, mis hermanos, porque requiere de estudio, de reglas, de herramientas, que a lo mejor usted no se va a distraer en eso, pero para poderla interpretar, para poder dar un mensaje, para poder compartir la palabra, se requiere de una lectura e interpretación de textos sagrados, se requiere de lingüística, de hermenéutica, de exégesis y de la traducción de todos los textos. Esto es lo que tiene que ver con lo que es ciencia. Y el arte porque se requiere de la sensibilidad para que tú y yo digamos, sí, Señor, háblame. Y se requiere de disciplina porque sí, Señor, hoy es domingo y me tengo que levantar y me tengo que parar. Y sí, Señor, también me tengo que bañar para ir a la iglesia. Se requiere de disciplina y se requiere de compromiso para que todos los domingos no faltes a escuchar la palabra que te va a alimentar. Por eso es arte, porque requieres disciplina, requieres compromiso, requieres de sensibilidad para entenderla y comprenderla. ¿Quién dice amén? Todos los que nos bañamos decimos amén, ¿verdad? Porque ahí no batallamos nosotros. Hasta lo que Dios hace con su palabra, la gente se baña. He tenido compañeros de trabajo que les he dicho a mis compañeras, que no pase, por favor, que no pase, huele horrible. Sí,
Hay personas todavía el día de hoy que no se bañan. Me han ido a pedir, por favor, despidan a este maestro. Llega al salón y lo apesta. ¿Qué necesita ese hombre? Conocer la palabra, conocer a Jesús, para que se vuelva una persona sensible y entienda lo que Dios quiere hacer con él. Amén. Entonces, mis hermanos, mucho ojo en esto. No es acumular conocimientos, no es memorizarnos la palabra tanto que no la pongamos en práctica y nos volvamos fariseos. Es vivirla en obediencia. Amén. Por eso Jesús dijo: bienaventurados, doblemente feliz los que oyen la palabra y que además la ponen en práctica. Y esto nos lleva al quinto punto: la diversidad y la unidad de la palabra. Mis hermanos, la Biblia es un conjunto de libros diversos, escritos en idiomas arameo, hebreo y griego, en diferentes culturas, en diferentes épocas, y ahí está la diversidad, pero tienen un solo mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Revelarte a Jesús. En esa diversidad de cosas, en todos los libros que se escribieron en la Biblia, hay una sola unidad en esa diversidad, y esa unidad es Jesús. Jesús. Ahora ponga atención en esto, mis hermanos. Jesús, ese hilo conductor, en esa tela grandísima que les mencionaba, en la cual Jesús se representa en la Biblia desde el primer libro hasta el último libro. Ayúdeme por favor en 2 de Corintios 1:20. Dice la palabra de Dios así: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él ¿qué? Amén. ¿A quién se refiere en Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Jesús. Todas las promesas de Dios son en Jesús sí y en Jesús amén. ¿Quién tiene todas las promesas escritas en la Biblia? Jesús. Él tiene todas las promesas en la Biblia y se las ha revelado a las personas para que sean bendecidas. Amén. Voy a invitar a 2 personas rápidamente, porque si no se me van a dormir. Pásale, Hiromi. Pásale, Gode. ¿Sabían que hay más de 8,000 promesas en la Biblia? ¿Sí sabían? ¿Cuántas conoces? ¿Cuántas has experimentado? A lo mejor unas cuantas. Pero hoy quiero compartirles nada más 2 promesas y quiero que mis hermanitas nos ayuden a leerlas. A ver, Hiromi, si me ayudan con la siguiente, por favor. A ver. La primera. ¿La de Hechos? Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la promesa? Que serás salvo. ¿Tú solito? ¿Quién es tu casa? Toda tu familia. Pastor, pero en mi casa hay un colado, o vive mi tía que no es ni mi familia. También está ahí en la promesa. Hiromi, esta promesa te dice que si tú crees, serás salva. ¿Ya creíste en el Señor Jesús? Sí, sí creo en Él. Entonces, tus hijos, tu mamá, tu papá, toda tu casa será salva. Esa promesa es para ti. Amén. Ok, confía, descansa en Él. Gode, Dios tiene una promesa muy grande que ha sellado en tu corazón. ¿Quieres leerla? Sí. Juan 11:40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Gode, ¿alguna vez has visto la gloria de Dios? Sí, muchas veces. Esa palabra me llega, me pasó por eso, ¿verdad? Esa palabra me la dio a mí el Señor y me la repitió 2 veces
Y a través de los años, porque ya tiene un tiempo que me la dio, he visto la gloria de Dios en mi vida y en mi familia, en mis hijas. ¿Cuánto tiempo tiene que fue la última vez que Dios te mostró su gloria? Hace una semana. Hace una semana. ¿Quieres compartir en 3 palabras cómo Dios te escuchó y te dio esa promesa? Sí, mi hija tenía tiempo con problemas para encontrar trabajo, una de mis hijas, y por fin llegó la oportunidad y después de varios meses, no entendíamos por qué, pero Dios trabajó en ella, tenía que pasar ese proceso y le dieron un trabajo bueno, muy bueno, y lo aceptó y pues se presentó a trabajar, pero tenía 3 días de haber empezado a trabajar cuando la llamaron de otro trabajo que ni se imaginó. Ella ya daba por hecho que no se había quedado y que aplicó solo porque, pero nunca pensó que realmente se fuera a quedar con un trabajo no bueno ni muy bueno, muchísimo mejor que el primero que ya tenía. Y eso me hace recordar siempre la promesa que Dios me dio. Dios es fiel y Dios siempre cumple sus promesas, pero el tiempo de espera es muy difícil, se nos hace muy largo, pero finalmente Dios cumple, siempre cumple. Siempre he dicho que después del amor de Dios, lo que más me impacta es su fidelidad. Siempre es fiel. Aunque nosotros le fallemos, Él sigue siendo fiel. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aquí solamente hay 2 promesas. ¿Te imaginas que pudiéramos participar de todas las promesas de Dios en su fidelidad, en su salvación, promesas personales que Dios te da cuando lees la palabra? ¡Wow! Gloria a Dios. Dios lo va a hacer. Dios lo está haciendo. Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y bueno, hermanos, entonces, mis hermanos, la diversidad y la unidad de la palabra en idiomas, en la cultura y en diferentes épocas, en épocas diferentes, nos muestra la riqueza del mensaje divino de Dios en Cristo Jesús, que solamente podemos encontrar en Él. Amén. ¿Y sabes qué? Seguirá pasando el tiempo. La cultura seguirán cambiando, las expresiones seguirán cambiando, el lenguaje seguirá cambiando. Pero ¿sabes qué es lo que no cambiará? La palabra de Dios seguirá siendo la misma. Jesús seguirá siendo tu Salvador. Jesús seguirá dando promesas y bendiciones a su iglesia. Amén. Ahora, último punto, y si me ayudan por favor los chicos, el poder transformador de la palabra. Porque dijimos que la palabra de Dios también ¿qué? Transforma, ¿verdad? Entonces la palabra no solamente es información, es transformación. Dígale al que está a su lado y se está durmiendo, no te duermas. La palabra también transforma. La palabra también transforma. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Cada vez que tú abres la palabra, es una espada, hermano, que entra en tu corazón, entra en tu alma, y en ella nos está interpretando. ¿Cómo, pastor? ¿No la tenemos que interpretar? ¿Qué crees? Cuando lees la palabra te encuentras frente a un espejo y Dios te empieza a mostrar tu corazón, lo que hay en tu mente, lo que hay en tus pensamientos, y te dice: eso no me agrada, pero te quiero bendecir. Confía en mí, te voy a sanar, te voy a restaurar. Confía en mí, deja lo que está atrás y haré de ti una criatura nueva. Y te empieza a hablar Dios a través con esa espada poderosa y revela lo que hay en nuestro corazón,
Porque día a día, que cada vez que tú la abres, Dios te está transformando y te está cambiando. Amén. Y un dato interesante, si me ayudan por favor. Si lo ponen por favor, léanlo conmigo. Cada avivamiento en la historia comenzó cuando los hombres y mujeres tomaron la Biblia en serio. Cada avivamiento en la historia comenzó cuando alguien, una mujer, un hombre, tomó la palabra de Dios en serio. Le digo una cosa, no estamos jugando a la iglesia. No estamos jugando a la iglesita o a los hermanitos. Voltee para allá. Estamos haciendo la visión de Dios y cumpliendo la gran comisión que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, hermanos, la palabra de Dios no es un libro muerto, es la voz viva de nuestro Dios para ti y para mí. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios. Y le invito a que cierre sus ojos ahí en su lugar. ¿Cuál es la aplicación que le vas a dar de esta enseñanza hoy a tu vida? ¿Qué harás de aquí en adelante con la palabra? Te digo que no la ignores. No dejes en papel o en una Biblia o en un dispositivo la palabra. No la vivas solo. Y te digo, no la ignores, para que dediques tiempo para leerla y comprenderla. Y si no la entiendes, acércate a un hermano para que te la explique. Te digo que no la dejes en un papel o en un dispositivo, para decirte que la practiques en tu vida diaria y permite que Dios te siga transformando. Y no la vivas solo, porque te quiero decir que no seas egoísta. Compártela con tu familia, con tus amigos en el trabajo, con los clientes, con tus proveedores, con tus compañeros de escuela. No seamos egoístas. Pregúntate esta mañana: ¿estoy leyendo la palabra de Dios por costumbre? ¿O estoy permitiendo que la palabra de Dios transforme mi vida? Le invito a que se ponga de pie. Vamos a adorar a nuestro Dios. ¿Quién puede sanar el corazón? ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién por mí su vida entregó? Él es mi Señor y Salvador. Jesús, no hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual. Jesús, no hay nadie como tú. Se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó? ¿Quién por mí su vida entregó? Él es mi Señor y Salvador. Él es mi Señor y Salvador. Jesús, no hay nadie como tú. Los cuentan de tu majestad, cuán grande es tu bondad, Jesús.
tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual. Poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios, poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios, poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios, poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios, Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad, cuán grande es tu bondad, Jesús, no hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual. Poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios, poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios, Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad, cuán grande es tu bondad, Jesús, no hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. Hermanos, antes de pasar a celebrar nuestra independencia, déjame decirte que Dios nos está haciendo un llamado. Nos está haciendo un llamado a comprender la palabra. Porque no es un lujo solamente para los eruditos o para los teólogos, es para todos los hijos de Dios. La palabra, sus bendiciones, sus promesas, es para ti, es para tu familia, es para tus hijos, para tus nietos. La palabra de Dios es para todos. Y te pregunto en esta mañana, para terminar, ¿alguien quiere ver su vida cambiada y transformada? De manera sincera y honesta, ¿alguien quiere ver su vida cambiada y transformada? ¿Quieres ver tu familia transformada? ¿Quieres ver una iglesia viva? Aquí estamos. Repita conmigo: debemos volver a las Escrituras. Dígalo fuerte: debemos volver a las Escrituras. Dios te está hablando por medio de su palabra en este día, hermano, hermana. ¿Estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Sí? Hay un último versículo que nos van a compartir. El Salmo 119, versículo 130. Y se lo traje en 3 traducciones. Dice en Reina Valera: la exposición de las palabras, de tus palabras, alumbra, hace entender a los simples. Y un poquito más digerible en la Nueva Traducción Viviente: la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples puedan entender. Y en la traducción en lenguaje actual dice: cuando un maestro las explica, refiriéndose a las enseñanzas, hasta la gente sencilla la entiende. ¿Cuál traducción prefieres? Tú escoge, hermano, hermana. Pero lee,
lee la palabra, compréndela, porque Dios te quiere bendecir. Dios te quiere sanar, Dios te quiere restaurar, Dios te quiere llevar a otros niveles de confianza y de fe en tu Dios. Amén. Y antes de que pasemos a la oración, si me ayudan con la siguiente, por favor. Estamos de fiesta y antes de celebrar, lea conmigo: que esta palabra ilumine nuestras decisiones y transforme nuestra vida diaria. ¿Alguien lo cree? ¿Qué cree? Alguien no lo cree o alguien lo está dudando. Entonces le voy a pedir que salga de su lugar y vaya nada más con 2 personas y le diga que esta palabra ilumine nuestras decisiones y transforme nuestra vida diaria. Y ahí se queda. Vaya, por favor, salga de su lugar, pero vaya con alguien que no ha saludado últimamente, que ni siquiera ha cruzado una palabra. Salga de su lugar y dígale con fe, como si fuera un acto profético, que esta palabra ilumine nuestras decisiones y transforme nuestra vida diaria. Acuérdese, somos iglesia, somos familia, somos comunidad, y entre todos nos edificamos, entre todos nos bendecimos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Ahí donde se quedó, ahorita le sigue bendiciendo y le sigue declarando a Dios, a sus hermanos, bendición de Dios. Vamos a orar, levante sus manos. Amado Señor Jesús, gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre es viva, es eficaz, llega en el momento preciso para nuestras vidas. Te pedimos que abras nuestros ojos para poderla comprender cada día más y que toques nuestro corazón para obedecerla todos los días de nuestra vida. Y que cada día sigamos siendo guiados por tu voz y sigamos siendo transformados por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De un fuerte aplauso a nuestro Dios.